Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al Diván, un espacio en el que vamos a pensar sobre la salud emocional. Vamos a ir creciendo poco a poco en esta cuestión de pensar las emociones, porque las emociones hay que saber reconocerlas, hay que saber ponerlas en palabras, pero una vez que lo hemos hecho, hay que saber también gestionarlas. De nada serviría reconocer qué me pasa si no sé qué hacer con eso que estoy sintiendo. Entonces, en este espacio de Al Diván vamos a comenzar desde hoy, todos los sábados a las 8, a pensar sobre diferentes emociones que nos atraviesan a todos y que es necesario irlas cuestionando, irlas pensando. Mi nombre es Paula Fasari, soy licenciada en Psicología y les doy la bienvenida, los invito a recostarse en este diván. En los controles nos acompaña Alfredo Pereira y les damos la bienvenida a todos los que están allí del otro lado, atentos a lo que va a ser el tema de hoy. Hoy vamos a pensar un tema que todos nos sentimos implicados de un modo u otro, que tiene que ver con la soledad. El estar solos o sentirse solos, algo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha ocurrido. Especialmente en esta época que estamos transitando, este momento tan especial donde la pandemia que estamos atravesando nos ha llevado a esta necesidad de sentirnos apoyados, acompañados, comprendidos. Son temas que nos tocan bastante de cerca. El tema de estoy acompañado o estoy solo. Y esta soledad que se impone muchas veces por cuestiones como, por ejemplo, un duelo, la pérdida de un ser querido, esta soledad se puede imponer. También se puede imponer por rupturas amorosas o por mi propia personalidad en la que tiendo a aislarme o porque la situación me lleva a tener que estar aislado de los demás. ¿Por qué es algo tan difícil de procesar la soledad? Bueno, vamos a pensar un poco, siempre en este espacio, de nuestra condición, nuestra conducta humana, por qué cosas se rige. Y hay ciertas cosas que nos rigen a todos y, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con el tema de hoy es que nosotros somos seres sociales. El ser humano es social por naturaleza. Necesitamos el contacto y la relación con otras personas. Estamos programados genéticamente para vivir en comunidad y la psicología ha estudiado este apego y lo ha estudiado desde los momentos iniciales de nuestra vida, cómo necesitamos de un otro que nos rodee, que nos contenga, que nos comprenda. Es fundamental en la primera infancia y determina nuestro desarrollo emocional posterior, ¿verdad? Nosotros podríamos vivir, sí, como ermitaños, replegarnos, quedarnos hacia adentro, no tener contacto con otras personas, pero lo cierto es que en nuestra naturaleza, digamos, no estamos programados para ello. Nuestro instinto de supervivencia nos dice que quedarse solo es peligroso, quedarse al margen del grupo es peligroso. Estas son cosas que están en nuestros genes de manera inconsciente, ¿no? Y que nos hacen sentir de que estamos en un peligro si nos desconectamos de los demás y esto genera ansiedad. Entonces, cuando nosotros nos vemos forzados a esta situación o cuando lo hacemos por propia voluntad, que en este espacio vamos a ir pensando hoy por qué puede ocurrir esto, nos va generando una sensación de ansiedad creciente. Y esto es algo que en el mundo actual que vivimos, sin duda, que nos hace un poco ir al choque con esto, ¿no? Porque vivimos en un mundo individualista, egoísta, competitivo, donde la desconexión emocional con los demás es frecuente. Y en este último año estamos como aprendiendo a reencontrarnos con eso, ¿no? Con la conexión emocional con los demás, a replantearnos cómo veníamos haciendo las cosas y si las queremos hacer de la misma forma, ¿no? En este tipo de sociedad hay mucha gente que sufre por sentirse sola. En las grandes ciudades es un claro ejemplo, ¿no? Podemos vivir en un edificio lleno de apartamentos, rodeados de muchos vecinos, pero sentir que no tenemos
tenemos un vínculo con nadie, aunque estemos viviendo en un lugar con muchas personas alrededor, ¿no? Capaz que el buenos días de rigor es lo único que cruzamos con otras personas. Y bueno, esta ansiedad genética que decíamos en cierta manera hace que inconscientemente estemos esperando como amenazas y nos estresa fisiológicamente. Y aparecen pensamientos negativos y esa ansiedad que se va generando para muchas personas puede provocar más aislamiento, aunque resulte paradójico, ¿no? Bueno, estas interacciones que se tornan superficiales, y estas interacciones, por ejemplo, de saludar a un vecino o conversar con alguien en un comercio brevemente, son interacciones sociales también, y todas las necesitamos porque aportan a nuestro desarrollo emocional, como decíamos, y ayudan a reducir los niveles de estrés. Entonces hoy vamos a pensar un poco en estas situaciones donde, por ejemplo, a muchos nos ha pasado de que tenemos que aislarnos por cuarentena, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto nos estresa, el no poder estar con nuestros afectos, no poder ver a nuestros amigos. Tenemos la ayuda de la tecnología, por suerte hoy, pero sin duda que estos temas que mencionábamos antes, una soledad que se siente por un duelo, o una soledad que se siente por una ruptura de pareja, o por diferentes circunstancias, hacen que hoy nos planteemos estas preguntas, ¿no? ¿Quién puede decir que no se ha sentido solo alguna vez? Vamos a pensar entonces sobre el estar o sentirse solos y las connotaciones que esto pueda tener, porque no es la misma para todas las personas. Vamos a preguntarnos, ¿es siempre negativo estar solo? ¿O también tiene sus aspectos positivos? Vamos a pensar cómo gestionar estas emociones, si lo estamos transitando de un modo negativo, evidentemente, ¿no? La soledad es carencia de compañía, puede ser voluntaria o involuntaria. Vamos a ver en este programa de hoy que la soledad puede ser existencial o emocional. Vamos a diferenciar esos tipos de soledad. Y bueno, y cuando muchas personas relacionan soledad con tristeza y angustia, vamos a pensar un poco a ver si siempre la connotación es negativa o puede haber también una connotación positiva. Entonces la invitación que te hago a ti que estás escuchando es, la pregunta que te voy a hacer es: ¿cuál es tu experiencia? ¿Disfrutás de estar solo o sola? ¿Es algo que te gusta o preferirías no vivirlo? ¿Te has sentido o te sientes solo o sola? ¿Necesitaste en este momento actual que estamos viviendo del apoyo y compañía de los otros? ¿De quiénes? ¿Pudiste obtener estas cosas? ¿En qué modalidades lo pudiste obtener? Bueno, te invito a que puedas participar a través de las redes. Podés enviarnos un WhatsApp al 094 46 20 46. Podés escribir, o si te animás, mandarnos un audio y contar tu experiencia. 094 46 20 46. En Instagram podés encontrarnos como Aldiván FM, todo junto, y en Facebook como Aldiván Atlántida FM 89.9. Te invitamos a que te comuniques y que compartas tu experiencia para ir construyendo juntos este espacio de hoy. Y mientras te comunicas y compartís tu mirada y tu experiencia sobre este tema que vamos a abordar, te invito a escuchar un tema de The Police de 1978, un temazo, la verdad, So Lonely, que habla justamente del sentirse solo. Tanto es así que menciona esta frase de estar solitario 54 veces nada menos en la canción. Así que te invito a escucharla mientras vamos estimulando tu participación en las redes. Este sábado a las 8 de la mañana están invitados al Diván, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en psicología. Sábado a las 8 de la mañana los esperamos acá en Atlántida FM 89.9. ¿Sabías qué? El dato interesante del día.
dato interesante a tener en cuenta es que la soledad no solo tiene consecuencias en el plano psicológico, sino que el sentirnos solos, también se ha vinculado con un debilitamiento del sistema inmunológico. Muchas investigaciones confirmaron que la soledad está estrechamente ligada a respuestas inmunes disfuncionales. Las personas solas producen más cantidad de proteínas vinculadas a la inflamación y son por lo tanto más propensas a ciertas enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. Y por otra parte, muchas investigaciones realizadas en distintos países han demostrado que no contar con apoyo social aumenta de forma significativa la mortalidad en diferentes enfermedades, o la recuperación, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas, se da de forma más positiva cuando uno está apoyado emocionalmente. O ni que hablar, para aquellos que tenemos familia que ha transitado enfermedades como el cáncer, sabemos que el apoyo emocional del entorno ayuda, sin duda, a la recuperación. Un dato interesante del día de hoy. Bueno, y antes de invitarlos a ir a las redes, estábamos escuchando este tema de Sting, escrito por Sting en el año 1978, fue parte del álbum debut de Police, y en ella se reitera una frase que dice: nadie ha llamado a mi puerta desde hace 1000 años o más, y se repiten 54 veces la frase: tan solitario, me siento deprimido, estoy tan solo. Y justamente es una canción que deja en evidencia este sentimiento del que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y lo cierto es que nosotros, por más autónomos e independientes que seamos, necesitamos de las relaciones interpersonales. Nos sentimos seguros, sentimos bienestar cuando tenemos personas a nuestro alrededor. El equilibrio psicológico necesita de otras personas que estén sosteniéndonos. Y aislarnos puede tener repercusiones negativas, pero mencionábamos al inicio que la soledad puede ser de diferentes tipos. Y vamos a pensar un poco sobre eso, ¿no? Un tipo de soledad es la soledad social o existencial. Y este tipo de soledad podríamos decir que no es elegida por la persona, mayormente, ¿no? Es una falta de relaciones sociales, es un aislamiento que puede ser físicamente real, ¿no? Por circunstancias concretas que se puedan presentar. Puede ser, por ejemplo, por una separación reciente en la que nos sentimos solos, por perder a alguien, como decíamos, por transitar un duelo, por mudarnos. Vamos a un lugar nuevo, no conozco todavía a las personas de ese lugar, no estoy incluido en grupos de ese lugar y me puedo sentir solo, me puedo sentir aislado. Y este tipo de soledad igual también la podemos comparar a lo que se puede sentir cuando el aislamiento es voluntario. Por ejemplo, alguien que se aísla por desconfianza o por autoprotegerse, por circunstancias que se van desarrollando en el tiempo. A veces, por ejemplo, descuidamos las amistades por un trabajo absorbente, o nos vamos desconectando de la familia o de los amigos porque dimos prioridad a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un trabajo, una nueva pareja, el nacimiento de un hijo. Bueno, la cuestión es que al cabo del tiempo puedo verme solo, puedo darme cuenta de que me he aislado de mis vínculos sociales, esta soledad social o existencial, ¿no? Y pienso en este momento también en aquellas personas que son mayores, los adultos mayores muchas veces sienten este aislamiento también, su familia está a otro ritmo, a veces su familia está lejos, y la tercera edad es algo que sienten también bastante el impacto de esta soledad social o existencial, cuando a veces la salud no acompaña además para poder incluirse en otros espacios, ¿no? La persona entonces que está transitando este tipo de soledad social o existencial tiene apenas pocas personas en las que depositar su confianza, se puede sentir excluido, puede llevar esto a centrarse en su mundo interior. Y en el caso de tener alguna relación, puede sentir muchas veces de que, bueno, que esas personas no lo entienden. A veces incluso la persona se puede poner a la defensiva, sentir de que los demás de repente solo se acercan para sacar algún provecho o para hacer algún daño, ¿no? ¿Cuántas personas me dicen a veces, mirá, yo
a mí nadie me llama para ver cómo estoy, pero cuando están mal con su pareja me escriben, o cuando están con alguna dificultad me escriben, y si no, no me escriben. Bueno, ese sentimiento de que los demás solamente se acercan a nosotros para sacar algún provecho propio, ¿no? Y esto la persona lo sufre cuando siente que está sola y que no tiene un apoyo. Genera estos sentimientos de angustia, puede conducir a vivir más en soledad aún. Y bueno, las aptitudes sociales se van dañando, ¿no? Porque si yo no tengo la capacidad de poder estar con otras personas, lo voy perdiendo por circunstancias que se me imponen probablemente, que no son elegidas por mí, que se me van imponiendo, y esto se sostiene mucho en el tiempo. Es algo que sin duda puede generar un daño en mis aptitudes sociales, en mis habilidades sociales. Hay algo interesante que en psicología tomamos siempre como un indicador, porque a veces decimos, bueno, pero yo estoy, por ejemplo, rompí con mi pareja y estoy mal y me aíslo, porque vieron que muchas veces cuando yo estoy mal no tengo ganas de estar con otras personas, lo que quiero es estar solo y necesito como ese espacio para mí, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo sería lo deseable de que eso pudiera durar? O, por ejemplo, pierdo a una persona amada para mí y necesito estar solo, no quiero estar todo el tiempo acompañado. Bueno, ¿cuánto tiempo es esperable que estos procesos duren? Eso es algo que desde la psicología nos preguntamos, y hay un indicador que sirve para darnos cuenta de si estamos transitando un proceso normal o ya se extendió y se puede haber transformado en otras cosas, ¿no? Como las depresiones, por ejemplo. Y siempre se toma más o menos que es un periodo de unos 6 meses. Si pasan más de 6 meses y yo sigo con ese sentir tan intenso y con esas pocas ganas de reunirme con otras personas, esa angustia que me traspasa a todo ámbito, yo ahí tengo que comenzar a pensar si estoy dentro de los procesos esperables o debería consultar a un terapeuta, ¿no? Pero más o menos 6 meses es lo que siempre se toma como periodo en la mayoría de las conductas en psicología. Tengo insomnio, bueno, capaz que tengo insomnio una semana porque estoy preocupado por algo, pero bueno, si ya me duró 6 meses o más, ya lo tengo que tomar como algo más de lo patológico, y así con todas las emociones, ¿no? Y con todos los procesos que podamos vivir. Entonces, esta soledad social o existencial de la que hablábamos puede ocurrir por más de 6 meses, y ahí yo ya voy a decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y ver también si es algo que yo estoy eligiendo. Siempre vamos a pensar lo siguiente: no, por más que hayan circunstancias a mi alrededor que se me imponen, por ejemplo, esto que decíamos hoy, la vejez, tengo problemas de salud, no puedo salir, o fallece alguien de mi entorno, ese tipo de cosas que yo no las elijo, ¿verdad? A pesar de eso, siempre las circunstancias que están alrededor mío, yo no las puedo modificar, pero sí puedo incidir siempre en cómo eso me impacta a mí, qué voy a hacer con eso. Y ahí está el crecimiento emocional, cuando yo tomo estas condiciones externas y las transformo y las utilizo y decido qué quiero hacer con eso, que es un poco lo que vamos a pensar hoy con respecto a la soledad, ¿no? Ahora hay otro tipo de soledad, decíamos que habían dos, una social y una emocional. Esta soledad emocional pienso yo que es la que más se aproxima a lo que nos ocurre frecuentemente o que nos ha ocurrido a todos en algún momento, que es cuando la asociamos con falta de contacto con los demás, pero no por no estar rodeados de personas. Podemos estar rodeados de muchas personas y aún así sentirnos solos. Esto es un estado mental, digamos, ¿no? Es un estado mental como lo es la ansiedad o la depresión o el miedo. La soledad emocional se vincula a que sentimos que los demás no nos comprenden, podemos estar tristes por esto podemos sentirnos inseguros, podemos pensar de que, bueno, que no hay nadie a nuestro alrededor que comparta nuestros valores o nuestras preferencias. Esto nos puede llevar a sentirnos un poco vulnerables también. Y bueno, esta falta de apego con otras personas es como que sentimos que los demás no nos escuchan. Y todos hemos pasado por esto en la etapa, por ejemplo, de la adolescencia. ¿Qué adolescente no sintió que nadie lo entendía? Nadie me entiende. Esto me pasa solo a mí y a nadie más. Esto es algo que los demás no tienen idea de lo que me está pasando. Pero luego de la adolescencia, donde nos descentramos, tendría que ocurrir de que nosotros encontremos otras personas con las cuales contactar emocionalmente.
Pero si nos ocurre esto de que sentimos que estamos solos, que aunque estemos rodeados de personas, no tenemos ese apego con estas personas, y sentimos que no está ese apoyo, percibimos que no hay nadie para nosotros cuando lo necesitamos, esto genera situaciones dolorosas, genera situaciones de incomprensión, de tristeza y de inseguridad. Y muchas veces esto ocurre cuando nosotros estamos transitando momentos de mucho dolor. Como decíamos hoy, yo rompo con mi pareja y probablemente busque conectar con personas que estén transitando algo similar y que me escuchen y me puedan entender, porque siento que ahí voy a estar comprendido, ¿no? O, por ejemplo, también lo que mencionábamos hoy, y que lamentablemente es algo tan frecuente en este tiempo último, ¿no? La pérdida de un familiar, de la pareja, de los padres, bueno, en esta época más miedo se genera en torno a todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí también nosotros nos podemos distanciar del resto de las personas para procesar ese dolor que estamos transitando y podemos sentir un poco esta soledad emocional. Nadie comprende por lo que yo estoy pasando. O sentir, por ejemplo, todas las personas están en estos 2, 3 primeros días luego de la pérdida de esa persona, pero luego como que la gente sigue su rutina y yo me siento que estoy solo. Entonces, este tipo de sentimientos pueden llevar a generar ansiedad, depresión e incluso a evitar nuevas y futuras situaciones sociales. Entonces, ese sentimiento que se va instaurando puede traer otros problemas detrás, ¿no? Por eso siempre tenemos que ir pensando, bueno, cómo generar ese apoyo emocional que nos ayude a que, por ejemplo, nuestra autoestima no se baje, porque si nosotros sentimos de que los demás no nos aprecian, no somos personas con las que los demás quieran estar, intercambiar, comprender, puede disminuir nuestra autoestima, desmotivarnos y generar que como escudo intentemos no vincularnos con otros a futuro, ¿no? Como a modo de protección. Y a los casos más severos puede llevar a la depresión. Pensando en esto, en este mirar al entorno como que nadie me entiende, los demás son todos como extraños, en definitiva, no estoy vinculado con las demás personas, y en cierta forma mirar con cierta hostilidad este entorno, es que vamos a escuchar un tema de los Doors, un tema que habla justamente de esto, People Are Strange, que trata justamente de mirar al entorno como... El tema de hoy en las artes. Bueno, vamos a buscar siempre ver cómo el tema que estamos tratando en cada programa se puede reflejar en las artes. Y algo que me gusta muchísimo es el cine, entonces les quiero dar una recomendación de una película que me parece extraordinaria. Es una película protagonizada por Joaquín Phoenix, se titula Her, o Ella en español, es de 2013, ganadora de varios premios. Es una película ambientada en un futuro próximo, donde el protagonista, Teodoro se llama, él es un hombre solitario, atormentado, melancólico, y acaba de separarse, está frente a un momento de soledad natural y universal, característica de este proceso de pérdida y duelo de la separación, ¿no? Pero bueno, vamos viendo a este personaje justamente como en este tema que escuchábamos recién, que está como entre mucha gente. Viaja en el transporte público, trabaja en una oficina, está vinculado con mucha gente, pero desconectado de todo el mundo. Cada persona va con su teléfono móvil, mirando sus cosas y cada uno metido en sí mismo. Y a medida que avanza la narración vamos descubriendo de que esta soledad que tiene este personaje se va convirtiendo en algo un poco patológico, y bueno, y es paradojal también de que él en esta película se dedica a escribir cartas, unas cartas con una fuerte carga emocional que le encargan otras personas. Él trabaja en un lugar donde se escriben cartas a mano, ¿no? Por ejemplo, cartas de amor, en fechas señaladas, en aniversarios, cumpleaños. Bueno, él tiene que escribir esto en nombre de otra persona.
Y bueno, y a pesar de que él hace esto y lo hace con una poesía que en su trabajo le dicen, hoy te luciste, qué palabras que utilizaste, cómo pudiste encontrar tan profundo para poder decir tal cosa. Bueno, a pesar de eso, cuando él finaliza su jornada laboral, se ve incapaz de enfrentarse a una soledad que cada vez le resulta más insoportable. Entonces, esta película nos va mostrando un poco que la tecnología también nos puede ayudar a vincularnos, pero en el caso de este personaje empieza a aparecer esta dependencia cada vez mayor de la tecnología. En un mundo, como les decía, rodeadísimo de personas reales y tangibles, pero el personaje comienza a utilizar esta tecnología que reemplaza las relaciones humanas y es como su manera de enfrentar los problemas, enfrentar su soledad por un camino rápido, sin esfuerzo, y empieza a llenar ese vacío entablando una conversación con una inteligencia artificial, un avanzado sistema operativo que se llama Samantha, que tiene una sensual voz de mujer y con el que empieza una inquietante relación este personaje. Justamente Samantha es her o ella, y es quien le va a proporcionar compañía, lo va a escuchar, lo va a comprender, lo va a conocer, le va a dar momentos divertidos, risas y hasta sexo virtual. Y bueno, a lo largo de la película vamos viendo cómo este personaje va cambiando, ¿no? Cómo cambia su expresión, cómo comienza a sonreír continuamente y cómo se va enamorando también de esta inteligencia artificial. Pero bueno, más allá de este romance virtual, la película nos habla acerca de cómo esta emoción llevada al extremo nos conduce a la patología. Como alguien que no está, que no nos toca, no nos puede dar completa esta capacidad de sentir, porque justamente la tecnología hoy por hoy nos puede dar estas posibilidades de acercarnos a los demás y nos puede dar estos caminos para poder vincularnos con otros, pero no puede reemplazar el contacto con los demás. No es lo mismo que nos envíen un abrazo en un emoji a que nos den un abrazo. Y bueno, esta película, que se las recomiendo cuando puedan verla, es realmente un ejemplo claro de estos temas que estamos trabajando hoy, de este sentimiento de soledad aún estando rodeado de otras personas. Bueno, y ahora viene la pregunta clave, digamos, ¿no? ¿Qué hago cuando me siento solo? Porque sí, reconozco que me siento solo, identifico que me estoy sintiendo solo y que esto me está generando ciertas emociones, pero bueno, ¿cómo lo voy a procesar? Es lo que hablábamos en un principio, de que no basta con simplemente saber qué me pasa y ponerle un nombre, sino que también tengo que poder darle significado y gestionarlo. Tengo que hacer algo, ¿no? Decíamos, bueno, 6 meses, pasaron 6 meses, me sigo sintiendo así. O no llegaron los 6 meses, pero no me quiero seguir sintiendo de esta manera, ¿no? Mucha gente que se repliega sobre sí mismo y que vive de manera solitaria, termina sufriendo también, porque bueno, no tengo amigos, nadie me escribe, o nadie me llama, o nadie me visita. Entonces, a pesar de que la persona elija esta manera de pararse en el mundo, esto puede provocar, sin dudas, angustia. Entonces, bueno, vamos a pensar un poquito qué hacer ante el sentimiento de soledad. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el significado que le damos a la soledad, ¿no? La soledad no siempre es negativa, también se puede disfrutar. Cuando yo tengo tiempo para mí mismo, cuando tengo espacios para poder estar a solas conmigo mismo, es una oportunidad para redescubrirme, para pensar sobre mi vida, mis objetivos, las cosas que quiero hacer. Creo que esto es algo que quienes tienen hijos pequeños lo valoran enormemente. La soledad en ciertos momentos como un beneficio, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ay, quiero un rato para mí? Bueno, ese tipo de cosas sin duda son una muestra de que la soledad también puede ser positiva, ¿no? Y es vital también asumir una actitud proactiva. Es decir, si yo me doy cuenta de que me estoy aislando, de que estoy en una modalidad muy solitario, yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo
hago para cambiar esto, ¿no? Y si bien lo más fácil es mantenerse dentro de ese círculo, dentro de esa burbuja, porque además muchas de las personas que son solitarias suelen ser tímidas también, y les cuesta acercarse a los demás o hacer amigos, buscar un interés común con otras personas, bueno, esa es la zona de confort. Y siempre pensamos un poco en eso, ¿no? Cómo hay que salir de esa zona de confort. Entonces tenemos que tener una actitud proactiva. Esto implica buscar entornos en los cuales nos podamos vincular con personas con las que podemos compartir cosas. Hoy sabemos bien que bueno, que no es tan fácil esto porque lo social está restringido. Yo no puedo ir, por ejemplo, a un club todo el tiempo porque sabemos que por momentos lo tenemos habilitados, por momentos no, pero tengo otros entornos en los que yo puedo relacionarme, puedo integrarme, por ejemplo, desde lo virtual. Yo me puedo integrar en cursos donde tenga intercambio con otras personas, ¿no? En foros, en espacios donde yo pueda encontrar personas con las cuales vincularme por un interés común. En cosas que me interesen, cosas que me apasionen, encontrar personas con mis mismos gustos es importante, porque como decíamos hoy, la persona que siente soledad puede sentir de que nadie lo comprende y de que no conecta con los demás. Entonces, conectar puede pasar por ejemplo, ir al encuentro de personas que tengan los mismos gustos que yo, ¿no? Si esta angustia o es tan obstaculizante que no me permite hacer estas cosas, sin duda que también es importante poder buscar la ayuda de un especialista, ¿no? Consultar a un psicólogo. Yo siempre digo que consultar al psicólogo es un golpe al ego, porque uno dice, bueno, yo con esto no puedo solo y necesito de un apoyo, necesito de alguien que me oriente, que me ayude con las herramientas necesarias. Bueno, pero cuando yo tengo esa cuestión de humildad de decir yo con esto no puedo solo y necesito del apoyo de alguien, es cuando consulto y cuando puedo comenzar a avanzar. Así que es importante reconocer también este tipo de emociones y poder darse cuenta de aquellas cosas que uno puede solucionar solo o las que no lo puede hacer. Si la depresión se presenta, sabemos que también es un problema que tiene solución, una depresión causada por soledad, ¿no? Y que no tenemos por qué seguir arrastrando esa pesada carga solos. El sentimiento de soledad a veces también se relaciona con el ser competentes para lo social, ¿no? Muchas veces hay personas que tienen miedo a compartir, a mostrarse tal cual son, miedo a que los demás los conozcan en su manera de ser auténtica, porque piensan un poco por esta cuestión de autoestima, ¿no? De que los demás no van a valorar tanto lo que esa persona es y por lo tanto no se quieren exponer y lo más fácil es no vincularse, ¿no? Entonces también hay que pensar esto, ¿no? De que hay que liberarse un poco de esos temores que dificultan la creación de relaciones interpersonales sólidas. Esto de pensar de que los demás no van a pensar que yo soy lo suficientemente interesante como para vincularse conmigo. Bueno, esas son cuestiones que también muchas veces las personas llegan a los espacios terapéuticos para pedir una ayuda en ese sentido, ¿no? El sentimiento de soledad muchas veces entonces es producto de las creencias que la persona tiene sobre sí misma, sobre cómo se valoran, cómo ven su situación emocional, cómo ven a los demás o qué esperan de los demás. Esta cuestión que decíamos hoy en esto de ser proactivos es un claro ejemplo, que muchas personas dicen, a mí no me llama nadie, o nadie me visita, si yo no voy a la casa de fulanito, de menganito, o no llamo, no mando mensaje, a mí no me escriben. Y hay como un dolor detrás de eso, ¿no? La persona está dolida porque eso no ocurre y sin embargo continúa con una actitud pasiva, en la cual está allí esperando a ver quién lo llama, quién no lo llama. Y justamente en ese sentido es donde hay que cambiar el chip, donde hay que tener una actitud proactiva y decir, bueno, yo tengo ganas de hablar con tal o cual persona, bueno, me voy a comunicar, voy a mandar un mensaje y no me voy a estar fijando con resentimiento de si me escribió primero, yo tuve que escribir, sino tener esa actitud proactiva de decir, me voy a comunicar yo, voy a tener interés en saber cómo está. Ese es un cambio que tenemos que hacer y que genera mucho más bienestar que estar del otro lado esperando a ver quién se acerca a mí y quién
metiendo una mano, quién se interesa por mis cosas, ¿no? Porque también sabemos que es verdad de que todos estamos envueltos en rutinas, en nuestros quehaceres, en las preocupaciones que tenemos cotidianas, y a veces, aunque pensamos en nuestros afectos, no siempre estamos mandando mensajes o no podemos adivinar que el otro está necesitando en ese momento un mensaje de nuestra parte. Entonces es importante escribir cuando uno siente la necesidad de vincularse. Sin duda que esta soledad que decíamos es un sentimiento que nos está advirtiendo de que hay carencia de contacto afectivo social. Pero bueno, casi siempre el problema no es entonces cómo nos sentimos, sino qué vamos a hacer con eso, ¿no? Siempre cuando nos damos cuenta de que estamos sintiendo o sufriendo por una soledad, tenemos que verlo como una señal para que sea nuestro impulso a actuar. Buscar relaciones de manera activa, que no nos lleve a aislarnos todavía más y protegernos de los demás, de que nadie nos dañe, porque si los demás no me escriben me duele, o si los demás no vienen me duele, que no me lleve a eso, sino que me lleve por el contrario a ponerme más en actividad para poder lograr esos vínculos. Suele ser común que las personas que se sientan solas estén en ese círculo vicioso, ¿no? En donde se sienten solos, se deprimen, y esto los lleva a sentirse más solos, a sentirse más deprimidos, y bueno, es como un ciclo que se va repitiendo, ¿no? Y esta pérdida de interés también se va generando por el día a día, una pérdida por emprender nuevas actividades, pérdida de interés en emprender nuevas actividades, en conocer nuevas personas. La persona se va replegando sobre sí misma. Y como veíamos en el ejemplo de la película que les recomendaba, puede pasar de que la persona se repliega tanto que va perdiendo ese contacto con otras personas y se resguarda en la tecnología. Por ejemplo, puedo tener miles de amigos en las redes sociales, pero no ser amigo de nadie. Puedo tener muchísimas personas en mi Facebook, por ejemplo, y no conocer a la mayoría, y no tener una interacción significativa con ellos. Entonces, esas son las cosas que no significa que estén mal, pero no pueden ser los únicos vínculos sociales que yo tenga, ¿verdad? Las personas que se sientan en ese círculo, como decíamos, ¿no? Necesitan entonces tomar acción, necesitan evitar esta pérdida del interés de día a día por emprender esas nuevas actividades. Romper con ese círculo es primero decidirnos a hacer caso a nuestro instinto natural, ese que nos dice que nos aislemos, ¿no? Esa persona que se está sintiendo así, bueno, no, a lo mejor me quedo aislado. Bueno, romper con eso. Identificar que si me estoy sintiendo angustiado es porque, como decíamos al inicio, se necesita la interacción con las demás personas. Yo siempre digo, estamos todos cortados con la misma tijera. Eso es así, no somos personas que tengamos mucha diferencia con los demás. Más o menos somos todos parecidos, y en ese ser parecidos, en el tema que estamos hablando hoy, aparece esta cuestión de necesitar de los demás. Entonces, aunque la persona que se está aislando se dice a sí misma que quiere continuar en ese aislamiento, tiene que romper con ese círculo, ¿no? Adoptar una actitud más activa, porque el sentimiento de soledad no va a desaparecer por arte de magia si no se hace nada, ¿no? Hay que invertir tiempo en las relaciones con otras personas. Esto sin duda que es así, ¿no? Y bueno, como decíamos, puedo anotarme un curso, puedo retomar o llamar a antiguas amistades. Actualmente no podemos visitarnos, pero podemos llamar, podemos estar en contacto, mandar un mensaje, intercambiar sobre algo que nos gusta o que nos conecta, y seguramente vamos a encontrar gran satisfacción en hacerlo. Mucha más que el mantenernos en esa situación de estar replegados sobre nosotros mismos, ¿no? Encontrar estas personas que comparten con nosotros nos va a brindar sensaciones mucho más positivas. Y bueno, seguramente también al principio una persona que está rompiendo con este ciclo se va a sentir con miedo, con inseguridad, porque no es fácil cambiarse el chip y decir, bueno, ahora voy a empezar a ser sociable, cuando yo estaba totalmente replegado hacia adentro. Ahora voy a empezar a retomar estos contactos con personas que no sé cómo me van a responder, porque como ya dijimos, hay una ansiedad o un temor detrás de que los demás no me valoren como yo quisiera, ¿no? Entonces, si bien estas sensaciones de miedo o de incomodidad pueden estar presentes al principio,
hay que recordar de que también esta soledad está afectando mis percepciones y que lo que estoy sintiendo en este momento, probablemente estos miedos, esta ansiedad, no sea lo que va a pasar. Probablemente la gente responda de forma más positiva a mi contacto de lo que yo pienso, ¿no? Entonces, bueno, volver a salir, volver a ponerse en contacto con los demás, es tarea difícil, pero es tarea necesaria para superar este sentimiento de soledad. A veces, por ejemplo, sin hacer actividades y conocer a otras personas no es suficiente y bueno, y ahí la persona, si se sigue sintiendo igual, como decíamos, debe recurrir a terapia psicológica, cognitiva, conductual. Porque también esto es importante contarles, que dentro de la psicología hay muchas ramas y no toda terapia sirve para todo problema, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy sufriendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, me serviría ir a un tipo de terapia cognitiva conductual o una terapia de psicología focal, donde se va a atacar el síntoma. ¿Qué te está pasando hoy? Vamos ya a eso. Si yo quiero resolver otro tipo de problemas que tienen más que ver con mi historia personal, yo podría hacer un psicoanálisis, por ejemplo, una terapia psicoanalítica. Es decir, que el tipo de terapia también va a estar orientada de acuerdo al problema que yo estoy transitando. Y bueno, muchas veces cuando yo lo que necesito es que me ayuden con pautas conductuales, qué debo hacer, cómo debo hacerlo, necesito ese tipo de terapias que son cognitivas conductuales. Se van a modificar allí patrones de pensamiento, estos patrones de pensamiento que fomentan el malestar emocional en creencias y actitudes que están subyaciendo a estos patrones y que son incorrectas, ¿no? Hay suposiciones incorrectas respecto a lo que es el vínculo con los demás, ¿no? Y hay que modificar esas creencias. Y bueno, y hablando de modificar esas creencias, justamente, como decíamos, hay algo a tener en cuenta también, y es que no todo vínculo, no toda soledad es negativa o es vivida de forma negativa. Muchas veces esta soledad para muchas personas, como decíamos hace un momento, es vivida de una manera positiva. Muchas personas dicen yo disfruto de mi soledad y justamente allí en las redes tenemos en Instagram una opinión al respecto de esto de sentirse solo, donde una oyente nos dice lo siguiente, dice: viví sola muchos años y jamás me sentí en soledad. Vivir solo y sentirte a gusto te da paz y un placer único. Amé cada año que duró. Entonces yo puedo pensar que esta persona que nos cuenta su experiencia de vivir sola muchos años y disfrutarlo y de amar cada año que duró, sin duda que está mostrando de que vivir solo no es sinónimo de estar solo. Porque ahí teníamos esto que decíamos al inicio, ¿no? La soledad puede ser emocional. Y bueno, yo puedo estar con otras personas, a pesar de vivir solo, yo puedo estar vinculado emocionalmente con muchas personas, sentirme contenido, querido y estar conectado con muchas personas. O sea que la soledad también tenemos que cambiarle esa connotación. Y este comentario que tenemos en las redes justamente nos viene muy bien para pensar sobre, para presentar un tema que habla justamente de esto, de estar a gusto con uno mismo, de que estar con uno mismo sea justamente una fiesta. Por eso vamos a escuchar a Billy Idol, Dancing with Myself. Este sábado a las 8 de la mañana están invitados al Diván, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción: Paula Fasari, licenciada en Psicología. Sábado a las 8 de la mañana los esperamos acá en Atlántida FM 89.9.
Bueno, y con este Dancing with Myself de Billy Idol estábamos pensando sobre esto que estábamos comentando, de que no siempre estar solo con uno mismo tiene que tener una connotación negativa o dañina, sino que es un tiempo para mirar hacia adentro, un tiempo para poder evaluar nuestras propias decisiones, mirar en retrospectiva, planear el futuro. Estar solo sin dar explicaciones a nadie, disfrutando de las cosas que más nos gustan, lejos de las obligaciones cotidianas, puede ser altamente terapéutico también. Es un ejercicio recomendable. No estamos diciendo entonces que la soledad siempre es mala, no. La soledad es negativa cuando nos lleva a vivirla de una manera con estas connotaciones que hablábamos antes de la ansiedad o de la depresión, y que ocurre cuando uno no eligió esa situación o cuando lo fue llevando como una ola que nos arrastra y cuando nos damos cuenta ya estamos envueltos en esto, ¿no? Pero sin duda alguna que la soledad tiene también su connotación muy positiva. Si hacemos una síntesis entonces de lo que estuvimos pensando, vamos a hacer un pequeño punteo en este cierre para que nos quede un poco en mente lo que tendríamos que empezar a evaluar al respecto de esta soledad y de estas emociones que se van desplegando. Primer paso, reconocer la emoción y aceptarla. Eso es lo primero. Darme cuenta de lo que me está pasando. Porque sin dudas que si yo no visualizo qué emoción estoy sintiendo, como decíamos al inicio, darme cuenta, poner en palabras, bueno, si yo no soy capaz de reconocerlo, no lo puedo gestionar. Entonces, reconocer la emoción y aceptarla es el primer paso. En segundo lugar, darme cuenta de cómo es mi soledad. Darme cuenta si esta soledad tiene que ver con algo impuesto, con algo elegido. Si es algo impuesto, bueno, ¿cómo lo voy a procesar? ¿Con quiénes cuento? Mirar a mi costado. Seguramente tengo mucha gente que está interesada en mí, que me quiere, que me apoya, que me aprecia. Y muchas veces yo no visualizo a esos que tengo al lado por desear otras relaciones que no existen todavía. Entonces, a veces esto ocurre, por ejemplo, con la búsqueda de la pareja. Bueno, yo estoy angustiado porque no tengo pareja, que a mucha gente le pasa eso, ¿no? Y bueno, y dejo de visualizar otros afectos que sí tengo. Entonces, comprender cómo es mi soledad es un paso fundamental. Tener paciencia es el tercer paso. Sin duda que tengo que tener paciencia, porque no voy a poder lograr todos estos cambios de los que vinimos hablando a lo largo de este programa de un día para el otro. Sin duda hay que empezar de un día para el otro, hay que decir, bueno, ya, no el lunes o el domingo o el viernes empiezo, no, ya empiezo, ya voy a tomar el celular y voy a mandar un mensaje a un amigo, o voy a escribirle a un familiar, o voy a realmente conectar con alguien y no solamente hacer ese ocio en el que yo me envuelvo de mirar, por ejemplo, las redes, pero no escribirle a nadie, y pasa el tiempo, pero sigo estando sola. Entonces, tener paciencia y tomar acción. No parar, no hacer esto un día a modo de prueba para reforzar mis sentimientos negativos y decir, viste que al fin y al cabo nadie me escribe o nadie me... No, al contrario, ¿no? Tener paciencia y continuar, ser proactivos. Luego, en quinto lugar, disfrutar de nuestra propia compañía. Esto que decíamos ahora, ¿no? Esto que nos decía esta oyente a través de Instagram. Esta compañía que es necesaria, que es saludable, que es terapéutica también, ¿no? Y que poníamos el ejemplo de cuando tenemos niños pequeños y decimos necesito un rato de soledad. Bueno, la soledad puede ser positiva, puede ser muy, muy sana y beneficiosa para proyectarnos, para pensar, para gestionar lo que queremos hacer. Algo que ayuda muchísimo también es hacer ejercicio físico. Porque sabemos que esto, siempre que nosotros nos sintamos angustiados, bajoneados, deprimidos, hacer ejercicio físico ayuda, y ayuda por el hecho de que genera oxitocinas, que es algo que nos hace sentir bien, nos hace sentir felices. Es una de las mejores formas y de las más naturales de combatir esas emociones negativas. Entonces, bueno, busquemos ponernos activos, busquemos hacer ejercicio físico. Entrenar las habilidades sociales también, ¿no? Porque no todos somos igual de hábiles para poder conectar con alguien y conocer gente nueva. Nos da vergüenza a veces, como decíamos hoy, puede haber una timidez allí detrás. Entonces, bueno, entrenar las habilidades sociales. Y para entrenarlo y para que nos salga cada vez mejor tenemos que desplegarlo. Si yo nunca hablo con nadie, nunca me conecto con nadie, nunca busco mis intereses en común con nadie, lógicamente no estoy entrenando estas habilidades sociales, ¿no? Hacer pequeños cambios también es importante, superar nuestros miedos,
y contar con ayuda cuando lo necesito. No puedo hacer todo solo a veces. Muchas veces necesito ayuda. Y en este programa la idea es ayudarte un poco también, ¿no? Irte dando estos espacios para pensar, irte dando estos espacios para mirar desde otro lugar temas que a veces no los desnaturalizamos, los tenemos allí y los dejamos allí. Bueno, yo soy solitario, bueno, yo no me gusta mucho, yo tengo ansiedad. Bueno, vamos a desnaturalizarlo, vamos a pensarlo y vamos a tratar de hacer algo con eso. Entonces, en este último paso de contar con ayuda cuando lo necesito, es sin duda fundamental, porque no todo lo vamos a poder hacer solos siempre, ¿no? Y bueno, justamente el próximo, a veces nos genera miedo, por eso el próximo sábado los voy a invitar a hablar acerca del miedo, otra emoción, eje en estos tiempos de pandemia. ¿Sirve el miedo? ¿Es útil? ¿En qué medida? ¿Cuándo pasa a ser un problema? Ya les voy adelantando que el miedo es positivo. Pero vamos a pensar de qué formas, de qué manera, cómo ese miedo no se transforma en algo angustioso, en algo que nos hace sentir mal o que nos genera un cúmulo de cosas negativas. Bueno, vamos a trabajar sobre eso, porque esta soledad, como dijimos hoy también, puede ser producto del miedo a vincularse con los demás. Bueno, vamos a pensar en la próxima edición de Al Diván acerca de esta emoción, qué utilidad tiene, en qué medida. Y bueno, los invito, les reitero las redes para que ustedes puedan estar en contacto a través de ellas y que podamos irnos comunicando allí y podamos construir este espacio entre todos. Pueden contactarse a través de WhatsApp, tanto sea con mensajes como por audio, a través del 094 46 20 46. En Instagram nos encuentran como Al Diván FM, todo junto. Y en Facebook, Al Diván, Atlántida FM 89.9. Son las vías de comunicación que vamos a utilizar para ir participando y para ir construyendo entre todos estos temas que tan importantes son. Mi nombre es Paula Fasari, soy licenciada en Psicología y ha sido un gusto acompañarlos en esta primera edición de Al Diván. Nos vemos la próxima semana. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.